Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Salazar, soy estudiante de Derecho de la Universidad San Toro y el día de hoy tengo el grato placer de realizar la siguiente presentación, la cual va destinada a la materia de Derecho Laboral Colectivo del Trabajo. Bien, el día de hoy tocaremos los temas números 6 y 7 de dicha asignatura. Y el primer tema, el primer punto a tocar es acerca de los conflictos colectivos en el trabajo, del trabajo, por así decirlo bien, de los pliegos conflictivos, de la norma aplicable de la mediación para dicha solución pacífica hacia el conflicto, las negociaciones previas, los procedimientos, la notificación, etc. Bien, las negociaciones y conflictos colectivos que surjan entre una o más organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras, uno o de más patronos, de una o de más patronas, para modificar las condiciones de trabajo o para reclamar el cumplimiento de las convenciones colectivas o para oponerse a que se adopten determinadas medidas que afecten a los trabajadores y a las trabajadoras, se tramitará de acuerdo lo dispuesto en esta ley. La mediación para la solución pacífica previa al conflicto pues se hace de manera en que los funcionarios y las funcionarias de trabajo procurarán la solución armónica de las diferencias que surjan entre patronos, patronas, trabajadores y trabajadoras, aún antes que las mismas revistas carácter conflictivo por hecho público o por la presentación del pliego correspondiente, sin que ello pueda ser alegado para negar su admisión. Las organizaciones sindicales llevarán a cabo los procedimientos previamente establecidos, con miras a la solución de las diferencias que surjan entre las partes, y deberán cumplirse antes de la iniciación del proceso conflictivo. Las negociaciones. Las negociaciones previas, al tener conocimiento de que está planteado o por plantearse una diferencia de naturaleza conflictiva, el inspector o inspectora de trabajo procurará a partir de una etapa breve de negociaciones entre el patrón y la patrona, la organización sindical u organizaciones sindicales respectivas y podrá participar en ellas personalmente o por medio de un representante para interpretarse en armonizar sus puntos de vista o intereses. La notificación a la Procuraduría General, perdón, se plantea un conflicto conflictivo relacionado a un servicio público o organismo dependiente del Estado. Cuando esto es así, el inspector o inspectora de trabajo notificará de manera inmediata a la Procuraduría General de la República, a la Procuraduría Estatal o a la Sindicatura Municipal, según se trate cada caso. Las causas de un pliego conflictivo. Pues la causa en un pliego conflictivo comenzará con la presentación ante la Inspectoría de Trabajo de un pliego de peticiones en el cual la organización sindical expondrá sus planteamientos. Para su admisión deberá cumplir algunas de las siguientes condiciones. Uno, que el patrón o la patrona haya dejado de asistir a la negociación de la convención colectiva debidamente convocada o que hayan culminado los lapsos para la negociación de una convención colectiva de trabajo establecidos sin que se haya logrado un acuerdo de las partes. Dos, que se haya culminado los lapsos para la negociación de una convención colectiva en una reunión normativa laboral establecida y la representación de los trabajadores y las trabajadoras haya rechazado la posibilidad de arbitraje. Otra forma es cuando se haya agotado los procedimientos conciliatorios previstos legalmente en los pactados en las convenciones colectivas en las que se tengan suscritas dicho trabajo. Cuando el patrón o la patrona haya incumplido los acuerdos derivados de la negociación reciente de un pliego de peticiones, este también se categoriza como una forma de un pliego, perdón, una causa de la iniciación de un pliego conflictivo. Perdón, entonces se debe definir sus objetivos. Objetivos son novatorios de ejecución defensivo. Los novatorios, cuando persigan modificar las condiciones de trabajo incluidas en el ámbito de validez personal. O sea, cuando el pliego se lo solicita por algo nuevo. Esto es lo que se le llama el pliego novatorio. El de ejecución es cuando se pretenden reclamar el cumplimiento de las obligaciones patronales sobre condiciones de trabajo. Y el defensivo es cuando estén destinadas a evitar que se adopten medidas de que puedan perjudicar a los trabajadores. O sea, este es el que se usa cuando se evita que el patrono sabotee el sindicato. El procedimiento de representación de un proyecto de pliego de peticiones. El procedimiento es de tal forma. Uno, si se presenta un pliego de peticiones, el inspector lo recibe y lo revisa, en el cual se expondrá sus planteamientos por el patrono, tome o deje de tomar ciertas medidas relativas a las condiciones de trabajo para que se celebre una convención colectiva o para que se dé un cumplimiento a la que se tiene pactada. 2. Si el pliego cumple con la especificación de los objetivos, el inspector notificará al patrono dentro de las 24 horas y en ese caso comunicado que en 48 horas debe presentarlo a la Junta de Conciliación.
Pero si el inspector notara algún error en el pliego, el sujeto colectivo deberá sanear los defectos y omisiones dentro de las 24 horas siguientes. Si el sujeto colectivo no saneare, los defectos u omisiones en el lapso donde se extenderá, que queda como determinado y se queda como determinado y se suspende todos sus efectos. Si el funcionario considera inadmisible, lo pasará por auto motivado. Si el sujeto colectivo tiene 10 días para recurrir el superior jerárquico o apelar ante un ministro de trabajo, esto tiene 10 días para tal cosa, para apelar, perdón. ¿Cuándo se pasará a un pliego conflictivo? Se pasará a un pliego conflictivo cuando se agoten todos los procedimientos conciliatorios previstos en la ley. Que el patrón y la patrulla hayan dejado de asistir a la negociación de la convención colectiva debidamente convocada o que hayan culminado los lapsos para la negociación de una convención colectiva de trabajo establecidos sin que se haya logrado de acuerdo entre las partes. Que se haya acumulado los lapsos para la negociación de una convención colectiva de trabajo en reunión normativa laboral establecida y los representantes y los trabajadores hayan rechazado a la posibilidad del arbitraje. Que se haya agotado los procedimientos conciliatorios previstos legalmente y los pactados en las convenciones que se tengan suscritas. Cuando el patrón y la patrona hayan incumplido los acuerdos derivados de la negociación reciente en un pliego de peticiones. La prohibición de nuevos planteamientos. Bien, una vez presentados el pliego de peticiones, contentivo de uno o de más planteamientos, durante la discusión del mismo y hasta su definitiva solución, la organización sindical presente no podrá hacer nuevos planteamientos de reclamo, salvo que se trate de hechos ocurridos con posterioridad a la presentación de un pliego. La notificación al patrono del pliego dentro de las 24 horas, como mencioné anteriormente, después de recibido el pliego de peticiones, el inspector o inspectora de trabajo enviará copia al patrono, patrona o patrones. La Junta de Conciliación. Admitido el pliego, el inspector o inspectora de trabajo solicitará de la organización sindical por una parte y del patrono o a la patrona por la otra la designación dentro de las 48 horas siguientes de dos representantes principales y de una suplente por cada parte para constituir la Junta de Conciliación, la cual estará presidida por el inspector o la inspectora de trabajo o a quien éste se designe, y una funcionará de acuerdo a lo siguiente. Pues dentro de las 24 horas siguientes se instalará una junta de conciliación. En caso de ausencia o incapacidad de los representantes, será sustituido o sustituida por un respectivo suplente. Los representantes sindicales de la Junta de Conciliación deberán ser trabajadores y trabajadoras de la entidad de trabajo o entidades en contra a las que se le promueve el conflicto. Los representantes de la entidad de trabajo deberán ser el patrono, la patrona o miembros del personal directivo de la entidad de trabajo o entidades de trabajo. Ambos podrán ser acompañadas por los asesores y las asesoras del tal efecto que designen. El funcionario o la funcionaria de trabajo que preside la Junta de Conciliación intervendrá en sus deliberaciones con el propósito de armonizar el criterio de las partes o mediar para lograr acuerdos. Los suplentes podrán asistir también en las reuniones, pero no tendrán derecho al voto, salvo a que esté reemplazado por un representante titular. En caso de que los miembros suplentes de la Junta de Conciliación hayan tenido que reemplazar efectivamente a un representante titular, el funcionario o funcionaria de trabajo que presida la Junta exigirá inmediatamente a la parte respectiva que nombre, a la brevedad posible, otro suplente. Ninguna sesión se podrá constituir válidamente sin asistencia de un representante, por lo menos, de cada una de las partes. Bien, el acuerdo de la Junta de Conciliación. Bien, la Junta de Conciliación continuará reuniéndose hasta que se haya acordado una recomendación unánime, aprobada, o hasta que se haya decidido que la conciliación es posible. La recomendación de la Junta de Conciliación, o en su defecto, el acta en que se haya dejado constancia de que la conciliación ha sido posible, pondrá fin a esta etapa de procedimiento. La recomendación de la Junta de Conciliación para contener términos específicos o arreglo a la recomendación que la disputa sea sometida a arbitraje, a falta de la otra proposición de arbitraje, deberá hacerla el presidente o presidenta de la Junta de Conciliación. Si se decide que la conciliación es posible, haya o no ocurrido la paralización de labores por huelga y los trabajadores rechazan el arbitraje, la Junta de Conciliación, su presidente o su presidenta expedirá un informe fundado que contenga la enumeración de las causas del conflicto, un extracto de las deliberaciones y una síntesis de los argumentos expuestos por las partes. En dicho informe se deberá establecer expresamente algunos de los siguientes hechos. A.
que el arbitraje insinuado por el presidente o presidenta de la Junta haya sido por ambas partes. B, que el arbitraje aceptado o solicitado por una de las partes, la cual se determinará el informe, haya sido rechazada por la otra. Este informe se le dará la mayor publicidad posible. Bien, los conflictos de varias entidades de trabajo. Cuando ocurre esto, cuando se ocurre o se plantea un conflicto de colectivo entre diversas entidades de trabajo que conforman una parte de una misma rama de entidad económica, agrícola, industrial, comercial o de servicios, podrá tramitarse el conflicto como uno solo y acordándose la designación de una junta de conciliación. La finalización del procedimiento conflictivo. El arreglo entre las partes o la decisión de someter la disputa de arbitraje dará por terminado el procedimiento conflictivo. De los servicios mínimos indispensables y de los servicios públicos esenciales. Servicios mínimos indispensables se consideran servicios mínimos indispensables del mantenimiento, la seguridad, aquellos que sean necesarios para la conservación o mantenimiento de las maquinarias, cuya paralización perjudique la reanudación ulterior o de los trabajos que expongan graves deterioros, y los necesarios para la seguridad y conservación de lugares de trabajo. Los de producción y de bienes y servicios esenciales se le considera la producción de bienes y servicios esenciales cuya paralización causen daños a la población. El reglamento de esta ley establecerá la producción de bienes y servicios considerados esenciales no susceptibles de interrupción. En caso del conflicto de trabajo del ministro o la ministra del Poder Popular que en competencia en materia de trabajo y seguridad social, dentro de los 120 horas siguientes a la admisión del pliego de peticiones, emitirá resolución motivada indicando las áreas o actividades que durante el ejercicio o el derecho a huelga no puedan ser paralizadas por afectar a la producción de bienes y servicios esenciales. Bien, de las convenciones colectivas del trabajo. En el sector público, la normativa aplicable según el artículo 442 de la Ley Orgánica del Trabajo se someterán al régimen previsto en la presente sección las negociaciones de convenciones colectivas de trabajo en el ámbito de la Administración Pública Nacional, institutos autónomos, fundaciones, asociaciones y empresas de Estado. Las negociaciones colectivas correspondan a las gobernaciones o alcaldías, sus órganos o entes, consejos legislativos, consejos municipales, contralorías, se someterán a este régimen en cuanto les sea aplicable. Los lineamientos técnicos y financieros. Para la negociación, según el artículo 443 de esta misma ley, el presidente o presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, el Consejo de Ministros o Ministra, establecerá los criterios técnicos y financieros que deberán atender personas quienes representen las negociaciones colectivas del Poder Público Nacional, sus órganos y sus entes. Los criterios técnicos y financieros para las negociaciones colectivas que correspondan a los poderes públicos estatal o municipal, sus órganos y sus entes, serán fijados por el gobernador o la gobernadora, el alcalde o la alcaldesa, según sea el caso. Entonces, el estudio económico comparativo e informe preceptivo, según el artículo 444, si se trata de órganos o entes de la Administración Pública Nacional, el proyecto de convención colectiva de trabajo se tramitará ante la Inspectoría Nacional. Si se trata de algunos órganos o entes de la Administración Pública Estatal o Municipal, el proyecto de convención colectiva de trabajo se tramitará ante la Inspectoría de la jurisdicción correspondiente. Admitido el proyecto de convención colectiva, el inspector o la inspectora de trabajo enviará copia al mismo a la entidad de trabajo correspondiente y solicitará la remisión del estudio económico comparativo. Este deberá presentar un lapso de 30 días en base a las normas fijadas por el Ministerio del Poder Popular con competencia en la materia de planificación y finanzas, evidenciando el costo de las condiciones de trabajo vigentes en comparación a las solicitadas en el referido proyecto. Recibido el estudio económico comparativo, la Inspectoría del Trabajo remitirá al Ministerio del Poder con competencia en materia de planificación y finanzas para que éste, en un lapso de 30 días, rinda informe preceptivo y que indique los lineamientos específicos para la negociación de la convención colectiva en que se trata. En los casos de que los órganos y entes de la administración pública, estatal o municipal, el estudio económico comparativo se enviará a la unidad administrativa responsable de la planificación y la finanza, y en la cual elaborará el informe preceptivo en el término establecido dentro de los 30 días siguientes. Como mencioné anteriormente, una vez recibido el informe preceptivo al inspector o en la Inspectoría del Trabajo, se convoca a la negociación de la convención colectiva de trabajo. Garantía de la legalidad. Artículo 445 de la Ley Orgánica de Trabajadores. La Procuraduría General de la República, el Ministerio del Poder Popular, con competencia en la planificación y finanzas, designará representantes para asistir a los procesos de negociación de las convenciones colectivas de la Administración Pública Nacional, sus entes y sus órganos
eh, y esto garantizará que los acuerdos alcanzados estén marcados a los lineamientos técnicos y financieros, así como la normativa legal vigente. En las negociaciones de convenciones colectivas de trabajo que involucren a la administración pública estatal o municipal, sus entes y órganos asistirán representantes de la Procuraduría del Estado o la Sindicatura Municipal y las entidades de planificación y finanzas correspondientes. Responsabilidad legal, artículo 446. El incumplimiento de los lineamientos técnicos, financieros y de la normativa legal por parte de las representantes de los órganos y entes del poder público involucrados, dará lugar el establecimiento de sus responsabilidades conforme a la ley que rige la materia contra la corrupción, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, penales y civiles que hubiera dado lugar. La oportunidad para la aplicación de los acuerdos, artículo 447. Cuando en virtud de una convención colectiva de trabajo se llegue a acuerdos que envuelvan a erogaciones del sector público no previstas en el presupuesto vigente, se entenderá que los incrementos acordados se darán efectivos en el próximo ejercicio fiscal, a menos que se asegure la disponibilidad de los fondos requeridos para su cumplimiento inmediato. La convención colectiva que envuelva erogaciones que afecten a otros ejercicios presupuestos, además del vigente, deberá ser aprobada por el Consejo de Ministros y Ministros. Cuando los acuerdos correspondan a la administración pública estatal o municipal, sus órganos o entes deberán ser aprobadas por el gobernador o gobernadora el alcaldesa o alcaldesa según sea el caso. En las convenciones colectivas de trabajo en el sector privado, por otra parte, en la convocatoria o negociación, según el artículo 448, es admitido el proyecto de convención colectiva de trabajo. En el inspector o inspectora de trabajo fijará la primera reunión para dar inicio a las negociaciones de la convención colectiva de trabajo, dentro de los 30 días siguientes a la admisión, notificándole al patrono o a la patrona el lugar, la fecha, la hora precisa de la reunión y remitiéndole una copia del proyecto. Presencia del funcionario o de la funcionaria del trabajo, pues el artículo 448 señala que la discusión de un proyecto de convención colectiva de trabajo se realizará en presencia de un funcionario o funcionaria del trabajo, quien presidirá las reuniones y se interesará en lograr un acuerdo inspirado en la justicia, en la protección del proceso social de trabajo y en la justa distribución de la riqueza, conforme a la ley. Ambas partes podrán realizar las reuniones y acordar las negociaciones sin la presencia del funcionario o funcionaria del trabajo. El depósito de la convención colectiva acordada, artículo 450, señala que a los tales efectos su validez la convención colectiva de trabajo acordada deberá ser depositada en la Inspectoría de Trabajo donde se fue tramitada. Cuando la convención colectiva de trabajo fuere presentada para su depósito, el inspector o inspectora del trabajo dentro de los 10 días hábiles siguientes verificará su conformidad con las normas de orden público que rigen la materia, a efecto de impartir la homologación. A partir de la fecha y la hora de la homologación surtirá todos los efectos legales. La extensión de la homologación. La extensión de la homologación está establecida en el artículo 451 y el inspector o la inspectora de trabajo que le estimare procedente en lugar de la homologación podrá indicar que a las partes de la observación recomendaciones que procedan, las cuales deberán ser subsanadas dentro de los 15 días hábiles. En caso de los que los interesados o interesadas insistieren en que el depósito de la convención, el inspector o inspector de trabajo procederá en tal sentido y asentará sus observaciones a la respectiva providencia administrativa, homolgando las cláusulas de la convención que no contrarían el orden público. Bien, por otra parte, la unidad número 7 habla acerca de los procedimientos de conciliación de esto para dichos conflictos. Pues los modos de solución de los conflictos tenemos entonces que existe el modo de autocomposición. El modo de autocomposición de conflicto de trabajo son modos como es la negociación, la conciliación y la mediación, de los cuales tenemos conocimiento. La negociación, cuando las partes se ponen de acuerdo y van al inspector de trabajo directamente entre las partes. Durante las negociaciones, la convención colectiva del trabajo no se excederá por un 180 días continuos. Las partes podrán de mutuo acuerdo establecer prórrogas a este lapso cuando se considere conveniente. La conciliación, por otra parte, donde un tercero interviene en la negociación para conyugar a las partes a alcanzar un nuevo acuerdo. Esta es la conciliación, de la intervención de un tercero para alcanzar un acuerdo. Por último, la mediación
donde el tercero interviene en la negociación y somete a la consideración de las partes. Fórmula específicas de arreglo. Los funcionarios y funcionarias del trabajo procurarán la solución armónica siempre de las diferencias que surjan entre los patronos y las patronas, de trabajadores y trabajadoras, aun cuando las mismas partes revistan de carácter conflictivo por un hecho público o por la presentación de un pliego correspondiente, sin que ello se pueda hacer alegado o para negar su admisión. Las organizaciones sindicales llevarán a cabo los procedimientos previamente establecidos en la ley con miras a la solución de la diferencia que surjan entre las partes y deberán ser cumplidas antes de la iniciación de un proceso conflictivo. Bien, por otra parte, la consulta directa. A los trabajadores y trabajadoras, patronos y patronas involucrados en el conflicto, mediante la instalación de una comisión, de una encuesta, la celebración de un referendo o cualquier otra modalidad que se estime apropiada, pueden ser por encuesta o por referendo. Por encuesta, cuando la consulta a los trabajadores, donde la consulta a los trabajadores sobre algún motivo, se le encueste. El referéndum, cuando la organización o el inspector de trabajo, en los términos establecidos en el reglamento, cuando fuera necesario constar con la representatividad de las organizaciones sindicales de trabajadores y trabajadoras por motivo de una negociación o conflicto colectivo de trabajo. El inspector o inspectora de trabajo organizará un referendo en los términos previstos en la presente sección. Son modos de heterocomposición. Ahora bien, el arbitraje y la decisión judicial. El arbitraje es un método de solución de conflictos mediante la decisión llamada el laudo arbitral, la cual es tomada por un tercero. La decisión judicial, pues esta puede ser una sentencia, una condena o una mera declarativa. Es decir, que una sentencia de carácter normativo que persigue, coloca la interpretación en manos de un juez para que se dé de forma resuelta el conflicto. Contra la decisión judicial que se le imponga o que se le sancione a lo que se refiere al artículo que admitirá algún recurso. Entonces tenemos la diferencias entre mediación y conciliación. Bien, la mediación, en la mediación el juez no propone una solución. La conciliación, el juez propone una solución al problema. El número 2, la mediación, el mediador no influye directamente, sino que indirectamente en el resultado. En este caso, en la conciliación, no influye directamente, no es que el resultado del acuerdo en que su caso alcance entre las partes. En la mediación, basa su fundamento, el mediador basa su fundamento en la voluntad de las partes con ayuda de un tercero, como lo dije anteriormente. En la conciliación se basa un fundamento en la voluntad de las partes para dialogar, por muy distantes que sean por sus respectivas posturas. Entonces, el derecho a negociación colectiva. ¿Qué es el derecho de negociación colectiva? Esto favorece la armonía entre relaciones colectivas entre trabajadores, trabajadoras, patronos y patronas, para la mejor protección del proceso social de trabajo y el desarrollo de las personas de trabajo para alcanzar los fines esenciales del Estado. Todos los trabajadores y trabajadoras tienen derecho a la negociación colectiva y a celebrar convenciones colectivas de trabajo sin más requisitos que lo establezca la ley, para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe presentar el trabajo y los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes, con el fin de proteger el proceso social de trabajo y lograr la justa distribución de la riqueza. Las cláusulas retroactivas. Las cláusulas retroactivas, en la Convención Colectiva de Trabajo estipular cláusulas de aplicación retroactiva, las mismas beneficiarían a los trabajadores activos, ya que al momento de la homologación de la Convención, la salva de disposición sería en contrario de las partes. Otro caso, el caso de huelga. En caso de huelga, los trabajadores obligados u obligadas a continuar prestando servicios serán los que estrictamente sean necesarios de conformidad a los requisitos, a los requerimientos técnicos propios de la actividad. La organización sindical y el patrono o la patrona acordarán el número de trabajadores y trabajadoras que continuarán prestando un servicio. La organización sindical también pondrá las observaciones que estimen pertinentes cuando su juicio se exija trabajo de personas, sin justificación suficiente. Los servicios mínimos indispensables de mantenimiento y seguridad de las entidades de trabajo, así como la producción de bienes y servicios esenciales, no puedan ser fijados para tal extensión que comprendan la eficacia de la huelga y los intereses a la que se llama la tutela. De la huelga, tenemos el concepto de huelga, que se entiende como la suspensión colectiva de las labores por las trabajadoras y trabajadores interesados por un conflicto colectivo de trabajo.
Entonces se permitirá la presencia colectiva de trabajadores y trabajadoras en las inmediaciones del lugar de trabajo, una vez declarada la huelga. El derecho a huelga podrá ejercerse en los servicios públicos cuando su paralización no cause perjuicios irremediables a la población o las instituciones. Los requisitos para la huelga son: A. Que se haya sido presentado un pliego de peticiones conforme a la ley, como ya lo he mencionado anteriormente. B. Que hayan sido fijados los servicios mínimos indispensables y los servicios públicos esenciales que no se hayan afectado para la paralización de los labores. C. Que se hayan transcurrido al menos 120 horas del momento de la emisión del pliego de peticiones. Por otro caso, la huelga en transporte, cuando los trabajadores prestan un servicio de transporte terrestre, aéreo, terrestre, no podrán suspender sus labores en sitios distintos a aquellos que donde tenga su base de operaciones, sino que sean terminales de itinerario dentro del territorio nacional. Los trabajadores y trabajadores que presten un servicio de transporte marítimo, por otra parte, estos podrán declarar la huelga cuando la embarcación se encuentre fondeada en un puerto donde el territorio nacional el previo cumplimiento establecido en la ley, abandone al buque, excepto aquellos en donde se tenga que ver la responsabilidad de un custodiario. Mientras la huelga, el buque no podrá abandonar el puerto, salvo que las razones técnicas y económicas lo hagan indispensable. La protección del derecho a huelga. El tiempo de servicio de un trabajador o una trabajadora no se considerará interrumpido por su ausencia de trabajo con motivo de la huelga de un conflicto colectivo. La entidad de trabajo o entidades de trabajo donde se desarrolla una huelga no podrán contratar trabajadores ni trabajadoras, ni trasladar trabajadores o trabajadoras de entre los otros centros de trabajo para realizar las labores de los que se les participa a la huelga. Los trabajadores y trabajadoras durante el ejercicio de su derecho a huelga estarán protegidos por un fuero sindical, conforme a la ley, desde la introducción de un pliego de peticiones. Existe por otra parte la huelga solidaria, que es en caso de que los trabajadores y trabajadoras de un determinado arte, oficio, profesión o gremio, en que se le tenga que por objeto ayudar a solidarizarse con otros trabajadores y otras trabajadoras del mismo oficio, arte, profesión o gremio en una lucha por condiciones de trabajo justas y otras causas en el marco del proceso social de trabajo y la ley. Se tramitará dentro de la jurisdicción y de la inspectoría donde se realiza la huelga de la solidaridad. El trámite de la huelga solidaria, pues sería, pues en caso de la huelga solidaria, como he dicho anteriormente, en la inspectoría tramitará dentro de la jurisdicción, según se realice la huelga en solidaridad. Bien, esta será toda mi ponencia, muchísimas gracias.